Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos dando la bienvenida a todos los que se suman. Desde Punto Biz, como siempre, damos la bienvenida a Banco Santander que nos acompaña y en este caso a Nicolás, que va a estar para hablarnos de la inversión en época de coronavirus. Él es economista, experto en mercado de capitales y director de estudinero.net y autor de algunos libros como Es tu dinero y otro que es Tu tiempo. Así que bueno, antes de empezar les voy a comentar la fórmula que siempre usamos, que es que Nicolás, vamos a empezar por largar una encuesta para ver cuál de estas opciones interesa más para poder charlar. Así que les pido que voten, así les puedo dar los resultados a Nicolás. Y después de la disertación, yo voy a volver y le voy a ir haciendo las preguntas que ustedes tengan, o puedo ir habilitando los micrófonos para que ustedes le hagan en vivo la pregunta a Nicolás, así esto es más entretenido y es un ida y vuelta entre ustedes y él. Nico, uy, ya están todos votando. Te voy diciendo más o menos, porque ya estamos, más del 80% de la gente votó, de la que nos Perfecto. está siguiendo. Así que tenemos un 36-35% de acciones Ujú. y lo sigue con un 27% el dólar. Esos son los dos temas más. Después, por las dudas te digo, Bitcoin y plazos fijos y colocaciones de peso están a la par último y en el medio está ladrillos, para que vos Bárbaro. lo puedas evaluar. Muy bien. Yo te dejo con la gente que ya está conectada y esperando que vos les comentes. Bárbaro. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La idea a raíz de esta convocatoria de Punto Biz es hablar sobre cómo afecta la pandemia terrible que estamos viviendo y esta cuarentena y todo lo que ustedes ya conocen al tema de las inversiones, ¿no? No tanto a las finanzas personales, al tema del ingreso y todo eso, sino al tema pura y exclusivamente de las inversiones, ¿no? Entonces estamos asumiendo en esta charla que nosotros tenemos un excedente entre los ingresos y los gastos, y ese excedente queremos invertirlo o colocarlo a la mejor tasa posible, asumiendo un riesgo lo más bajo posible, digamos. Esa sería la asunción que tenemos que hacer. Entonces, en base a eso, es que tenemos que pensar y reflexionar juntos sobre cómo afecta este nuevo escenario a nuestras inversiones, ¿no? O a lo que podemos invertir. La idea que yo propuse fue hacer esta encuesta porque a mí me interesa siempre tratar de hablar sobre los temas que a ustedes más les interesen, ¿no? Y en ese sentido, por lo que vimos recién, acciones fue el tema elegido, después era dólar y después Bitcoin, ¿no? Me parece que ese es el orden, si no después hay cosas Julia me va a decir, pero entonces tenemos que pensar en el tema de acciones y cómo el coronavirus está afectando al tema de la inversión en acciones y en base a eso, qué oportunidades puede llegar a haber en este escenario. Bueno, esta pandemia que comenzó a fines del año pasado, aunque se conoció con más fuerza y empezó a impactar hacia, digamos, febrero de este año y con mayor fuerza en marzo, ¿no? Tienen las consecuencias que todos sabemos, ¿no? La cuarentena obligatoria en muchos países, más flexible, menos flexible, y cómo eso impacta. Primero, lo sentimos todos nosotros en cómo impacta en nuestros trabajos, dependiendo de lo que trabaje de cada uno, no impacta de la misma manera en todos los rubros, sino que es totalmente distinto, ¿no? Y después,
sabemos cómo impacta también, o estamos viendo cómo impacta también en las empresas, ¿no? Y en ese sentido, primero, si quieren, vamos a la parte cuantitativa y después vemos los argumentos. La parte cuantitativa sería qué es lo que está pasando en las bolsas a nivel global. Recordemos una cosa, estamos hablando de inversión en acciones, ¿no? En inversión bursátil. Entonces, entiendo también que por ahí, dentro del público presente, de manera virtual, en esta charla, hay gente que está más familiarizada o menos familiarizada con la inversión en acciones. Estamos hablando de invertir en lo que se conoce como renta variable, y es una inversión, entonces, que se hace, obviamente, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en los mercados internacionales, en base a la amplia gama de opciones disponibles que hay. Entonces vamos a hablar un poquito también de cuáles son esas opciones, pero sabemos que es una inversión de riesgo porque es renta variable, que el riesgo está en la variación de precio o de valor de las acciones que compramos, y también sabemos que el riesgo puede llevar a perderlo todo porque, por ejemplo, si compramos acciones de una empresa que quiebra, como varias aerolíneas estuvieron quebrando producto de esta crisis, como por ejemplo algunas aerolíneas low cost, Flybe, por ejemplo, en Inglaterra, y otras más grandes y otras que están en problemas. Si nosotros compramos acciones de esas empresas y quiebran, lo más probable es que perdamos todo o tengamos un recupero muy bajo. Entonces, ¿esto por qué lo digo, esta introducción? Para tener en cuenta que cuando nosotros compramos acciones de una empresa, nos estamos asociando al éxito o fracaso que tenga esa empresa en el nicho de mercado en el cual se encuentra, ¿no? Entonces, hecha esta introducción, nosotros sabemos que estaríamos, si buscamos invertir ahora en acciones, estaríamos invirtiendo en un contexto turbulento. ¿Qué fue lo que pasó a nivel cuantitativo? Que es lo que les había dicho que íbamos a hablar primero desde estos momentos. Lo que sucedió fue que primero las bolsas globales tuvieron una caída terrible. El Standard & Poor's 500, que es el índice que se usa en la bolsa de Estados Unidos, es mejor dicho, es el índice de referencia de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y yo diría del mundo en términos de valor de mercado, cayó más de un 35% desde sus máximos, ¿no? O sea que hasta el 23 de marzo, que ahí creo fue la caída más importante, cayó un 35%, que es una bestialidad de caída porcentual. Eso arrastró al resto de las bolsas, entre ellas la bolsa argentina, que cayó todavía en mayor magnitud y que ya venía cayendo anteriormente producto de la crisis económica que estamos atravesando, más que nada debido a los últimos años del mandato anterior, ¿no? Lo que todos sabemos, reperfilamiento, etc. Entonces, esa caída tan brutal, tan terrible, tenía que ver con una situación en la cual la cuarentena y el cierre de frontera de los países producía una caída muy fuerte en el consumo, tanto local como internacional. Había una incertidumbre muy grande con respecto a lo que iba a pasar, y eso producía el miedo, y cuando hay mucha incertidumbre y mucho miedo, la bolsa cae, porque la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un accionista, ¿no? Recordemos, recién yo dije que un accionista es un socio. Al comprar cuotas partes, o sea, acciones de una empresa, nos transformamos en socios de esa empresa, ¿no? Y si nosotros no sabemos cuánto va a poder vender esa empresa a futuro, si va a poder seguir funcionando o no, obviamente que estamos en el medio de una incertidumbre muy fuerte, y vamos a quizás privilegiar lo que se llama el flight to quality, o vuelo hacia la calidad, que es querer poner a resguardo ese dinero, ¿no? Y eso produce ventas masivas, que fue lo que pasó, y por eso esa caída del 35%, que el 35% fue lo que cayó el Standard & Poor's 500 en promedio, pero hubo papeles que cayeron en el 50, o sea, hubo acciones de empresas que cayeron en el 50, 60 o 70% desde los niveles que tenían previo a la explosión del coronavirus. O sea que un escenario muy delicado. Ahora, ¿qué pasó?
a partir de esa fecha, aproximadamente fines de marzo, el gobierno de los Estados Unidos decidió, a través del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, decidió inyectar billones y hasta trillones de dólares en el mercado para poder de esa manera sostener a las empresas que estaban en problemas. Eso lo hizo a través de políticas monetarias expansivas, se llaman. También se le dio un subsidio a cada ciudadano americano, algo parecido a lo que está pasando acá, pero con otros números y otro alcance. Y eso, de alguna manera, calmó a los mercados, hizo que se frene la hemorragia, ese drenaje, esa caída, y que la bolsa comenzase una recuperación en V, se llama, ¿no? Que quiere decir que rápidamente esa caída del 35% se dio vuelta, la bolsa comenzó a rebotar y en estos momentos, al cierre de hoy, se encuentra aproximadamente 10% por debajo de sus máximos. O sea que recuperó gran parte, casi 3/4 partes de lo que había perdido después de la pandemia, ¿no? O mejor dicho, no después de la pandemia, sino después de que empezó el impacto en la pandemia en la economía. Entonces, eso produjo una sensación de que lo peor ya pasó y cierto optimismo entre la gente que está en el mercado de que el tema del coronavirus se va a superar en el corto mediano plazo a raíz de la suba que tuvieron las cotizaciones bursátiles, ¿no? Incluso algunas acciones de empresas marcaron máximos históricos en estos días. Ayer Facebook, y hoy también Facebook marcó un máximo histórico. La empresa Zoom Technology, que estamos usando ahora la plataforma de Zoom, también viene marcando máximos históricos. Entonces, esto produjo entonces esa sensación. Ahora, ¿esa sensación tiene argumentos, tiene fundamentos? Bueno, eso es lo que resta ver, ¿no? Mi opinión personal es que estamos en un momento muy delicado porque yo creo que se está viendo una disociación o un divorcio muy importante entre lo que está sucediendo en la economía financiera y la economía real. En la economía financiera es lo que acabamos de resumir, o sea, la bolsa teniendo una caída muy fuerte, después una recuperación en B muy importante que hace resurgir cierto optimismo de que la vacuna se debería estar por aparecer propio, debería estar por aparecer en el corto plazo, o que estas políticas de la Fed pueden hacer que la economía americana aguante o se mantenga a flote hasta que se termine la cuarentena y el virus vaya desapareciendo progresivamente. Bueno, esos serían los escenarios optimistas, ¿no? Pero si uno, digamos, no se deja llevar por ese aumento de los valores, de los precios, y se pone a pensar fríamente la situación actual, desde el punto de vista de la economía real, no de la economía financiera, se encuentran con una situación totalmente distinta, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó desde el pleno empleo, un 3 y pico por ciento de desempleo tenía la economía americana cuando comenzó esta pandemia, hasta un casi 14% de desempleo según la otra medición. Eso sucedió solamente en el primer trimestre del año, o sea que en apenas 3 meses, cuando en realidad sabemos que mucho menos, porque el impacto empezó a fines de febrero, más o menos, digamos, en un mes, en Estados Unidos hubo más de 30 millones nuevos de desempleados. Se dice que 4 de cada 6 latinos perdieron su trabajo en Estados Unidos. Y las proyecciones para el trimestre que estamos transitando, ¿no? Que sería abril, mayo y junio, son todavía mucho más pesimistas. O sea que lo que se espera es que esto es prácticamente un consenso de todos los analistas y economistas que están viendo que el desempleo en Estados Unidos va a subir a niveles de más del 20% en la próxima medición trimestral que se haga cuando termine este trimestre. Igual va a haber una medición antes
intermensual, pero que va a apuntar al 20%, ¿no? Más del 20%. Esos niveles de desempleo en Estados Unidos no se veían desde la crisis del 30, o sea que miren a dónde nos tenemos que remontar. En Estados Unidos hubo una crisis financiera fuerte en el 2008 con la explosión de la burbuja de las hipotecas, hubo una crisis financiera también muy fuerte con la explosión de la burbuja del Nasdaq en el año 2001, y en ninguna de esas dos ocasiones el desempleo superó el 10% en toda esa crisis, ¿no? Y ahora en apenas el comienzo de esta, o en las primeras mediciones, ya estamos viendo más de un 14% con proyecciones de más del 20%, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, vemos cómo, por razones obvias, está cayendo el consumo a pedazos, las empresas facturan en promedio un 50% de lo que facturaban antes, si bien hay algunas que facturan un poco menos que eso, otras que facturan un 100% menos porque no pudieron volver a abrir, otras que facturan más, como algunas empresas tecnológicas o determinados rubros, pero en promedio la caída es importantísima, y eso todavía no se reflejó en el último trimestre de reportes de ganancias que hicieron las empresas americanas en las últimas semanas, sino que se va a reflejar en el próximo reporte, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero resumir con esto es que la economía real está en una situación muy delicada. Todos, digamos, la mayoría de los economistas, incluido el mismo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que se descarta una recuperación en B de la economía. O sea, esa recuperación en B que yo les conté que está teniendo hasta ahora la bolsa, no se daría en la economía, porque obviamente una cosa es el precio de una cotización de una empresa que puede subir o bajar mucho de un día para el otro, y otra cosa es una empresa que despide empleados después para volver a incorporar en el caso de que la economía empiece a funcionar de nuevo, ¿no? Con lo cual, la economía americana y con ello la economía global tardaría un tiempo que no sabemos cuánto es en recuperarse, y eso es también incertidumbre porque no sabemos cuánto tiempo y cómo se va a recuperar. Las economías son cíclicas, o sea que sabemos que siempre que llovió paró, ¿no? Pero vamos a ver en qué momento y cuánto tarda esa recuperación. Entonces, esta es la situación de la renta variable ahora, ¿no? De lo que está pasando. Como les dije, los precios de las acciones bastante firmes, bastante sostenidas en función de lo que está sucediendo, pero por otro lado una economía real que no condice con lo que está pasando en los mercados. Bien, ahora vamos a cómo se traslada esto a la Argentina. Bueno, la Argentina ya venía, la economía argentina ya venía golpeada, o sea que la economía argentina no es que estaba en pleno empleo y en función de la pandemia cayó un 35%. No, la bolsa argentina venía de caer 50, 60% medida en dólares en años anteriores, y había iniciado una tímida recuperación sobre todo desde la asunción del nuevo gobierno, y en enero y febrero había habido una recuperación interesante en los valores de las acciones argentinas en general, y claramente con esta crisis producto de la pandemia, el precio de las acciones cayó fuertísimo nuevamente a valores más bajos que los que tenía anteriormente, con lo cual es una situación distinta, ¿no? Esto me parece que es importante entenderlo. Estados Unidos y las bolsas europeas cayendo desde niveles máximos que habían alcanzado en febrero, la bolsa argentina que había empezado una tibia recuperación desde niveles mínimos y vuelve a caer a niveles más bajos que los anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos al objetivo, que era justamente analizar inversiones en renta variable. Mi opinión personal, y esto obviamente no es una recomendación de inversión ni mucho menos, pero simplemente quiero darles mi visión del tema, es que justamente las acciones de las empresas argentinas están en niveles directamente
ridículos en términos de evaluación, ¿no? Si nosotros comparamos la evaluación de los bancos argentinos, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Banco Santander, bueno, todos los bancos argentinos con bancos, con bancos de la región, por ejemplo, con bancos de Chile, de Perú, de Brasil, ni hablar, nos va a dar que la variación, la evaluación de los bancos argentinos es irrisoria. Y lo mismo pasa con el resto de las acciones de las empresas argentinas, ¿no? Entonces, esto también sumado al tema de la negociación de la deuda, ¿no? La negociación de la deuda para evitar el default que tiene tantas idas y vueltas en los últimos días. Mi percepción, puedo estar equivocado tranquilamente, pero mi percepción es que las acciones argentinas tienen mucho recorrido para un inversor de largo plazo, o sea, para alguien que pueda invertir ahora y dejar esa inversión por un lapso de, digamos, 3 años, o sea, por el lapso en que duraría este mandato. Y que tiene, en términos de riesgo-rentabilidad, yo diría que las acciones de las empresas argentinas tienen tienen una rentabilidad esperada que es mayor a la de su riesgo. ¿Por qué? Porque están en niveles bajísimos, muy cerca de sus mínimos históricos, cuando el resto de las acciones de, por ejemplo, Estados Unidos están muy cerca de sus máximos históricos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, sobre todo si se llega a buen puerto con el tema de la negociación de la deuda, me parece que las acciones argentinas pueden llegar a tener un excelente recorrido en los próximos años. Obviamente, no un recorrido de alza lineal, sino como estamos viendo ahora, de tipo serrucho, ¿no? O sea, con subas, bajas, caídas muy fuertes, rebotes, etcétera, pero que eso podría llegar a ser entonces una muy buena oportunidad. ¿Quiere decir entonces que conviene vender la casa, vender el auto y ponerse todo en acciones de empresas argentinas? No, para nada, sino que quiere decir que con una parte de nuestros ahorros podríamos evaluar la posibilidad de invertir quizás un porcentaje que no supere, yo diría, el 20% del total de los ahorros en acciones de empresas argentinas, pensando en un horizonte de largo plazo, como les dije, y sabiendo que tenemos la posibilidad o la espalda, como se dice, de poder aguantar esa inversión durante ese tiempo, que no vamos a necesitar ese dinero antes, ¿no? Después, bueno, se puede ver en qué se podría invertir, pero yo creo que, bueno, hoy en día, por ejemplo, si invertimos en la bolsa argentina, se puede agarrar, armar un conjunto de empresas del panel líder, como les dije anteriormente, que podría ser, por ejemplo, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, IRSA, YPF, como para tener una idea, ¿no? Mercado Libre, que se puede invertir más que nada en la bolsa de Estados Unidos, Globan, que es otra empresa tecnológica que tiene mucho potencial como para armar un portafolio. Estas últimas dos que nombré, Globan y Mercado Libre, no se encuentran cerca de los mínimos, sino que están marcando máximos también, ¿no? Y tiene que ver con un reacomodamiento que se está dando, un traslado de riqueza, un traspaso de riqueza entre empresas que no tienen tanta presencia online y empresas que son puramente online con un modelo de negocio ya aprobado. Pero bueno, entonces me parece que eso es interesante tener en cuenta en términos de acciones, ¿no? Después, si alguien me dice, bueno, y en acciones de empresas americanas, en acciones de empresas americanas yo creo que este no es el momento para invertir a pesar de toda esta recuperación que se está viendo, por este divorcio que veíamos entre lo que hablábamos entre la economía real y la economía financiera, ¿no? Entonces, eso sería más o menos redondeando la idea de lo que es renta variable. Obviamente hay muchos temas en los cuales se puede profundizar, mecanismos de inversión, etcétera, pero básicamente lo que me parece a mí es que la opción de lo que se llama buy and hold, o comprar y esperar, en acciones argentinas de empresas que tienen, como les decía antes, valuaciones ridículas por lo bajo, puede llegar a ser un buen negocio
pensando obviamente en una situación en la cual esta pandemia va aflojando paulatinamente y podemos salir de esto, supongamos, en algún momento de fin de año o una cosa así. Obviamente si la pandemia se sigue teniendo idas y vueltas o hay rebrotes y todo eso, este análisis que estoy haciendo puede verse demorado en cuanto a la recuperación del precio de estas acciones que están tan castigadas. Bueno, eso es lo que podemos resumir de lo referido a renta variable. Después vamos a ir seguramente a algunas preguntas, por eso quiero ahora entrar a lo que sería una breve opinión con respecto al tema del dólar. Si quieren después hablar muy poquito también del tema del Bitcoin para después habilitar a las primeras preguntas que veamos que podamos responder y tratar de ayudar entonces respondiendo esas preguntas, ¿no? Con respecto al tema del dólar, acá tenemos que hablar de una situación particular, ¿no? Que es que el razonamiento que teníamos con respecto al dólar para lo que es un análisis económico del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, es distinto a este. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior había un solo tipo de cambio, estaba el dólar blue, que tenía un valor muy parecido al tipo de cambio legal, digamos, y ahora tenemos un desdoblamiento cambiario en donde tenemos varios tipos de cambio, ¿no? Entonces, esto tiene una implicancia, porque una cosa es cómo afecta una o varias devaluaciones muy fuertes, como las que tuvimos prácticamente cada muy pocos meses en los últimos 3 años del mandato del anterior gobierno. Y otra cosa es cómo afecta una devaluación y a qué tipos de cambio afecta más cuando estamos en un desdoblamiento cambiario, ¿no? Entonces, como vimos, el tipo de cambio blue se devaluó bastante fuerte, casi un 70%, 60 y pico por ciento, 70%, desde la asunción de Alberto Fernández. El dólar blue tuvo una devaluación muy fuerte. No sucedió lo mismo con el tipo de cambio oficial, ¿no? El que se usa para las importaciones, para las exportaciones, teniendo en cuenta las tarifas, etc. Pero ese tipo de cambio estuvo aumentando de manera paulatina e incluso estuvo aumentando digamos, a un nivel inferior a la inflación, ¿no? Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque cuando tenemos un tipo de cambio único, como fue en el gobierno anterior, y tenemos esas devaluaciones, las devaluaciones del tipo de cambio impactan directamente en los precios de la economía. Esto que se discutía mucho, que cuando, lo van a ver siempre, ¿no? Cuando hay un gobierno, la oposición, y de repente hay una devaluación, el gobierno dice que eso no impacta en los precios de la economía, y la oposición dice que sí. Después la oposición es gobierno y el gobierno de ese entonces cambia el discurso, ¿no? Entonces, la devaluación del tipo de cambio blue no impacta tanto en los precios de la economía y por ende en la inflación como si la devaluación del tipo de cambio único. Y eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Yo acabo de dar mi opinión con respecto a las acciones argentinas para el mediano largo plazo, ¿no? Y ahí me digo, bueno, pero ¿en qué te fundamentás para decir que se van a recuperar el precio de las acciones por más que termine la pandemia ahora que la economía argentina se va a ir recuperando? Bueno, podemos hablar largo y tendido sobre esto, pero simplemente quiero una cosa. ¿Qué pasó con la inflación desde que asumió este gobierno? Si ustedes toman los números de inflación del INDEC, van a ver que hubo una baja paulatina de esa inflación que se vio interrumpida solamente por un pico que hubo en marzo, que fue producto de las primeras semanas de la pandemia, en donde la gente salió desesperada a acopiarse en los supermercados y hubo una suba de precios muy fuerte, pero como vieron, eso fue solamente un pico que después siguió bajando, siguió la tendencia de baja, tuvimos un 1,5% de inflación
el mes pasado y se espera que para este mes esté más o menos en ese nivel o incluso por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tuvimos, sacando ese pico producto de la pandemia que después se corrigió, porque no es que subió por la pandemia la inflación y después siguió subiendo, sino que hubo un pico producto de esto que les estoy diciendo y después se corrigió a la baja. Lo que quiere decir es que tenemos una disminución gradual de la inflación que ya tiene una duración de prácticamente 5 o 6 meses, ¿no? Algo que no se veía hace bastante tiempo y eso es muy bueno para la economía y para el nivel de precios. Yo creo que la inflación, y otra cosa, tuvimos una baja significativa en la inflación, al mismo tiempo una devaluación del tipo de cambio blue, como dijimos, del 70%, ¿no? Entonces acá se ve cómo se rompe esa correlatividad que venían teniendo, esa correlación que venían teniendo la inflación y el dólar en los últimos años, ¿no? Producto del desdoblamiento cambiario. Entonces, sabemos que la inflación es quizás uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Si eso puede, de alguna manera, atenuarse como se está haciendo, y eso continúa, bueno, yo creo que la recuperación puede ser muy importante. Después, la renegociación con los acreedores, a mí me parece que fue una jugada muy inteligente hacerla ahora. Debemos ser el único país que está renegociando su deuda en estos momentos de coronavirus y todo eso, porque nos convertimos en un caso testigo, porque se van a venir muchas otras renegociaciones de deuda de países emergentes y países en problemas, y si esta sale mal, entonces sentaría un mal precedente para lo que viene después. Entonces están todos poniendo lo mejor para que esto salga bien. Si se piensa que la economía las economías en general pueden empeorar, para los acreedores este sería un buen momento para renegociar, porque saben que si se renegocia algo, se está renegociando sobre bases factibles que se pueden cumplir. Bueno, por todos estos temas me parece que la renegociación de la deuda puede ser positiva. De hecho, las acciones argentinas en Estados Unidos estuvieron subiendo muchísimo estos últimos días, producto de un mejor ánimo que hay con todo esto, ¿no? Entonces, todo esto lleva a la conclusión con respecto al dólar, de que para mí, y como lo vengo diciendo ya desde el año pasado, en los próximos años el dólar va a tener una suba que va a acompañar a la inflación en el mejor de los casos, o que incluso podría estar por debajo de la inflación, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que vender todos los dólares que tengamos y colocarnos en pesos? No, para nada. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina y porque sabemos que en este país es necesario tener una parte importante de nuestro patrimonio, nuestros ahorros en moneda dura, que no tiene necesariamente que ser dólares. De hecho, con toda la inyección monetaria que está haciendo Estados Unidos y todo, después habría que replantearse si el dólar es la moneda o podríamos hablar de libras esterlinas, euros, lo que sea, sabiendo que incluso también esos países están inyectando, imprimiendo e inyectando también dinero, ¿no? Pero por todo esto, a mí me parece incluso que el dólar no es un vehículo de inversión. El dólar es una moneda que en la Argentina te puede ayudar para mantener el poder adquisitivo de tu dinero, o sea, que no se devalúe con la suba de precios. Pero acabamos de decir que la suba de precios se está monitoreando, está disminuyendo, que por ello, vamos a ver cómo sigue todo, el riesgo por ahí de evaluación no sería tan importante, ¿no? También yo creo que la inflación va a seguir descendiendo más que nada por la caída del consumo que se está viendo, ¿no? Imagínense que una empresa que vio caer su facturación en un 50%, no tiene mucho margen para aumentar precios, porque los pocos clientes que le quedan o las pocas ventas que está teniendo, sabe que si aumenta precios van a seguir disminuyendo, ¿no? Obviamente en algunos casos tiene que aumentarlos porque se los aumenta, porque le aumentan los costos de los insumos y eso, pero esto se traslada a toda la cadena, ¿no? Entonces, por todo esto me parece que el dólar no va a ser la inversión estrella, si se lo consigue inversión como fue en los últimos años, pero sí, obviamente, por una cuestión de seguridad,
tenemos que seguir manteniendo una parte importante de nuestro patrimonio en dólares, ¿no? Y se puede invertir también en dólares, ya sea en la Argentina o en Estados Unidos. En la Argentina se puede invertir en CDRs, que son acciones de empresas americanas. En la bolsa argentina podríamos comprar acciones de Amazon o de Coca-Cola, y de alguna manera están linkeados al dólar si se quiere. Podríamos invertir en fondos comunes de inversión en dólares, o podríamos tener los dólares en el colchón bank, ¿no? Lo que sería en caja de seguridad, bajo el colchón, como se dice, o simplemente como cada uno quiera, ¿no? Pero me parece entonces que esto es el resumen de por qué yo creo que el dólar no va a ser la gran estrella. Entonces, frente a esto, lo que un inversor, me parece a mí, debería empezar a evaluar es el tema de la ponderación de monedas, ¿no? Si antes estábamos, lo que se dice all in, o todo colocado en dólares, y teníamos solamente los pesos para temas transaccionales, gastos, impuestos, etcétera. Bueno, ahora quizás deberíamos empezar a evaluar la posibilidad de que esa ponderación cambie a un 80% en dólares y un 20% en pesos, y ver cómo invertir ese 20% en pesos entre acciones de empresas argentinas. Podrían ser también bonos del gobierno, podría ser también fondos comunes de inversión, podría ser cauciones en la bolsa de comercio, podrían ser cheques de pago diferido, garantizados por una sociedad de garantía recíproca en la bolsa de comercio. Hay muchas opciones que un inversor puede invertir si averigua, investiga y empieza a ver cómo funcionan estos mecanismos. Bueno, lo último y muy resumido para poder contestar algunas preguntas sería el tema del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin como ustedes deben conocer, es una nueva tecnología que ya tiene 10 años, tiene variaciones de precio muy fuertes, pero después de lo que acabamos de decir de la bolsa de Estados Unidos, la bolsa más importante del mundo, cayendo 35% en menos de un mes, y después recuperándose, las variaciones de precio del Bitcoin no parecen tan salvajes, pero las tiene. El Bitcoin puede tener caídas del 80% tranquilamente y subas del 300, 500% en muy poco tiempo, ¿no? El Bitcoin a mí me parece que es una promesa muy importante que soluciona muchos problemas que existen hoy en día para los inversores y para la economía. Como ustedes saben, el Bitcoin es una tecnología totalmente descentralizada, es la primera tecnología o criptomoneda o criptoactivo totalmente descentralizado. Eso quiere decir que el Bitcoin no puede cerrar, no se puede cerrar el Bitcoin, no se puede censurar, porque no hay una oficina, no hay una persona, no hay un gerente, no hay un CEO, no hay nada. Es simplemente un sistema totalmente descentralizado alrededor del mundo de una comunidad que cumple distintas funciones y que es premiada por esas funciones que cumple, ¿no? En términos de transferencia, están los mineros, están las aplicaciones, están los exchanges, bueno, todo un ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Es inhackeable en el sentido que nunca fue hackeada y se intenta todos los días, pero está hecho de una manera que no resiste, digamos que resiste los hackeos, es deflacionaria, ¿no? O sea que la emisión, hace poco tuvimos el halving del Bitcoin, la semana pasada creo que fue, que quiere decir que la tasa de emisión de nuevos Bitcoin se redujo a la mitad y se va a volver a reducir a la mitad dentro de aproximadamente 4 años. Y ya se había reducido a la mitad 4 años atrás y 4 años atrás. Ya tenemos 3 halving y viene un halving más dentro de 4 años. Entonces, eso hace que sea un producto, sea una moneda, o a mí no me gusta mucho llamarlo moneda porque lo veo más como un oro digital, ¿no? Más que una moneda, pero que es algo deflacionario que cada vez es más escaso. Y ustedes saben que siempre que haya un valor intrínseco, la escasez produce un aumento de precio, ¿no? Repito esto, siempre que haya un valor intrínseco, la escasez produce un aumento de precio, porque hay menos oferta. Si hay menos oferta con una demanda constante o creciente, el precio tiene que aumentar por la ley de oferta y demanda. Entonces,
por todo esto, yo creo que el Bitcoin tiene un valor intrínseco, tendríamos que empezar a desarrollar el tema y estaríamos mucho tiempo, pero pueden investigar, hay muchos videos en YouTube, todas estas cosas que le dije, de ser descentralizado, resistente a la censura, deflacionario, y un montón de atribuciones más que tiene. El Bitcoin da, para mí, y con esto vamos terminando, algo que es muy importante, que no lo da ningún otro activo financiero que existe, que es que si vos tenés un Bitcoin, un centavo de Bitcoin, 0,01 centavo de Bitcoin, o lo que sea, porque es divisible infinitesimalmente, o sea, no que tenés que comprar un Bitcoin mínimo sí o sí, el Bitcoin hoy vale $9.000 cada Bitcoin, así que para algunos por ahí es muy difícil comprar un Bitcoin entero, pero pueden comprar medio centavo. Digo, lo que tiene muy importante es que si vos haces bien las cosas, investigás un poco cómo poder vos almacenar ese Bitcoin en una Harvard Wallet, que es un dispositivo, que es como si fuese un pendrive que se conecta a la computadora, que te da el acceso a la red de bloques donde está tu Bitcoin. Si vos haces todo eso vos vas a tener una llave privada, una private key se llama, una llave privada, que hace que vos seas el único que puede tener acceso a esos bitcoins, ¿no? O sea que ningún gobierno te lo puede inhibir, te lo puede bloquear, nadie te lo puede robar, salvo que sepan tu llave privada. Si vos cuidás bien tu llave privada, hay muchos mecanismos para hacer distintos encriptamientos y todo eso, muy creativos de por sí. Vos tenés acceso en cualquier momento a ese capital y eso nadie te lo puede sacar. Todos los demás activos que existen en la economía, incluso las acciones que vos podés tener de empresas, tu casa, tu auto, todo es confiscable, es de alguna manera es expropiable, ¿no? Pero el Bitcoin no, y eso también es muy importante. Bueno, por todo esto yo creo que el Bitcoin tiene una proyección de precio muy interesante, ofrece una rentabilidad esperada que no la ofrece ningún otro activo. Si uno agarra las variaciones de precio que tuvo, o mejor dicho, las subas de precio que tuvo en los últimos años, el Bitcoin existe hace, como decía antes, más de 10 años, y en 8 de esos 10 años fue el activo que más rendimiento tuvo a nivel global, que mejor rendimiento tuvo a nivel global. En otros 2 años no, tuvo caídas muy fuertes, pero si uno agarra y ve el mínimo que tuvo el Bitcoin en el 2010, el mínimo que tuvo en el 2011, el mínimo que tuvo en el 2012, y así sucesivamente, van a ver que siempre el mínimo del año en curso es superior al mínimo del año anterior, ¿no? Entonces, más allá de las variaciones de precio de que se va de 3.000 a 20.000 y de 20.000 baja a 6.000, si dejamos de lado eso, van a ver que hay una lógica que muestra que los mínimos de cada año son inferiores a los mínimos del año siguiente. ¿Significa esto que hay que vender todo lo que uno tiene y comprar con todo eso Bitcoin? No, porque el Bitcoin tiene estas volatilidades que son muy fuertes, es una nueva tecnología, pueden pasar muchas cosas todavía. Yo digo que no hay que invertir en Bitcoin más de un 5 o a lo sumo 10% de tu portafolio de inversión, 5 o a lo sumo 10%, con 10% si vos investigaste bien cómo funciona, sabés cómo custodiarlo, entendiste todo el ecosistema y todo eso, como máximo, porque hay que diversificar, digamos, ¿no? Pero en un portafolio bien diversificado entre acciones, bonos, etcétera, agregar Bitcoin en un porcentaje no mayor a un 5%, no solo no aumenta el riesgo de tu cartera, sino que lo baja, porque el Bitcoin tiene otra atribución muy importante, y es que no está correlacionado con el resto de la economía, ¿no? O sea que el Bitcoin, la economía puede andar bien o mal, y el Bitcoin tiene su propia trayectoria, ¿no? Entonces, por todo esto me parece que es una opción interesante. Bueno, abrimos a las preguntas unos minutitos. No sé si estás por ahí, Julia, ¿sí? Sí, acá estoy Perfecto, atentamente ¿no? escuchándote y haciendo un catálogo de preguntas, porque hay varias que están surgiendo por mail. Yo los invito a los que, aunque la hayan escrito por mail, levanten la mano, así yo les puedo habilitar el micrófono.
que me es mucho más fácil si los tengo a mano. En función, mientras que van levantando la mano, te traspaso una pregunta del último tema que sería criptomoneda, porque me dice que Sebastián pregunta que en cripto solo mencionaste BTC. ¿Qué opinas de las stablecoin? Ok, sí, bueno, yo mencioné solamente Bitcoin porque es no solamente la más conocida, sino la que tiene mayor ponderación dentro del global, la primera, la blockchain, que es esta nueva tecnología, nace con el Bitcoin, ¿no? O sea que todos los demás altcoins, que se llaman los otros criptoactivos, de alguna manera utilizan lo que es el white paper del Bitcoin, ¿no? A mí me parece muy interesante esto, ¿no? Como anécdota, digamos, de que ahora estamos todos con el tema del protocolo, ¿no? ¿Qué protocolo tenemos que implementar para ir a trabajar, para ir al gimnasio, para esto? El protocolo se volvió muy importante en nuestras vidas con el tema del coronavirus, ¿no? Y justamente el Bitcoin tiene un protocolo. El protocolo es lo que le da sentido al Bitcoin y lo que le da vida. ¿Qué quiere decir el protocolo? Bueno, protocolos sabemos que son un conjunto de normas, etcétera, ¿no? Pero básicamente yo lo que creo es que el protocolo es algo que se aplica cuando hay distintas posturas sobre lo que hay que hacer y entonces se dice, bueno, hay que seguir este protocolo, no discutamos sobre si se contagia el coronavirus cuando tocas una superficie o no, o sea, tenemos este protocolo y hay que seguirlo. Y el Bitcoin tiene un protocolo establecido del white paper que hace que justamente no se pueda modificar ni en un ápice lo que está predeterminado y que por eso no se puede emitir más Bitcoin en un futuro ni pueda pasar nada de eso. Entonces, la pregunta puntualmente era sobre los stablecoin. Los stablecoin no representan una inversión per se, digamos, porque un stablecoin no va a tener variación de precio. Un stablecoin, para los que no saben qué es simplemente un criptoactivo que para poder emitirlo hace falta tener una moneda o un conjunto de monedas como respaldo. Para los argentinos es muy fácil entender esto por la convertibilidad. Vieron que antes, si no teníamos dólares en las reservas, no podíamos emitir pesos. Bueno, acá, por ejemplo, supongamos Tether, que es el stablecoin más conocido, si no hay dólares en la cuenta de banco de Tether, no puede emitir stablecoin, ¿no? Entonces, el valor del stablecoin de Tether, por ejemplo, siempre fluctúa entre 99 centavos de dólar y $1,01. O sea que no va a variar de precio ni va a subir de precio. Pues es una buena alternativa como refugio o para mantener ahí tus pesos, que los es como tener dólares directamente, o sea, para dolarizarte si querés, pero no es una inversión per se. O sea que habría que analizarla dentro de lo que dijimos anteriormente de si conviene o no invertir en dólares para los próximos años. Esa es la respuesta. ¿Más preguntas ahí? Vale, ahora voy a habilitar el micrófono de Raúl Bergero, que él tiene que hacer lo propio también para ver si lo podemos escuchar. Él debe desbloquear su micrófono. A ver, Raúl. Hola, ¿me escuchás, Julia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, perfecto. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal, Buenas Raúl? tardes. Hola, gracias por la exposición, muy buena. Eh, Me queda una pregunta. ¿El ladrillo va acompañando al dólar con relación a lo que contaste al principio? Sí, está bueno. Mira, no es mi especialidad el tema de real estate y eso yo estoy más por ahí en lo que sería la parte más financiera, pero en estos momentos está pasando algo curioso. Tengo colegas, amigos que hablamos sobre estos temas y me cuentan su opinión, etcétera, que es que la inversión en ladrillos hoy en día no parece rentable, pero sí podría ser conveniente construir para tener tu casa propia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que algo que no es rentable como inversión sí sea conveniente para uno? Bueno, porque, ¿por qué digo que, primero, por qué digo que no es rentable como inversión? Porque en estos momentos se está viendo que prácticamente el 50% de los inquilinos está teniendo problemas para poder pagar los alquileres. Eso hace que si vos construís para después alquilar, probablemente te encuentres en un contexto complicado y la tasa de recupero de esa inversión está en niveles muy altos históricamente y ya la rentabilidad de los alquileres estaba en niveles bajísimos pre-pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente hay una sobreoferta, hay que ver determinados mercados, etcétera, pero hay una sobreoferta de propiedades y todo eso que hace que a pesar
de que el costo de los insumos de construcción medidos en dólares están en niveles muy bajos, por ahora, me parece a mí, por ahora no sea negocio construir, o sea, como inversión, ¿no? Obviamente que siempre hay excepciones, pues si conseguís un lote en un lugar súper bien ubicado de alguien que lo está vendiendo porque necesita venderlo a cualquier precio, obviamente que eso es otro caso, pero por el contrario, si vos tenés un ahorro y siempre quisiste construir, siempre quisiste tener tu propia casa, digamos, sí puede ser un excelente momento porque si vos tenés esos ahorros en dólares, hoy en día pasarlos a pesos y con eso comprar y los insumos, te va a convenir porque están en niveles muy, muy bajos, porque justamente hay menos demanda para construcción y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, por todo esto, de nuevo, sin ser mi especialidad, yo creo que por ahora no debería ser analizado como un negocio interesante como inversión, pero sí como oportunidad para aquellos que quieran acceder al sueño del techo propio, digamos. Muchas gracias. De nada, Raúl. ¿Más preguntas? Te paso una y esperando que alguien más levante la mano, porque ahí está, Ignacio, tengo para habilitar a hablar, a ver si ahí habilito. Ignacio, tenés eso. Hola, ¿me Ahora escuchan? sí. Sí, perfecto, Ignacio. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Te hago una consulta. A ver, en estos tiempos, ¿qué buscarías vos en un fondo común de inversión? A ver, ¿cómo tendría que estar compuesto ese fondo para invertir hoy en día? Bueno, sí, en base a lo que hablamos, mira, yo creo que cuando se habla de fondos como una inversión, siempre lo ideal es quizás diversificar entre varios, ¿no? Ir haciendo pruebas. Pero en base a lo que hablamos, yo creo que un fondo común de inversión de renta variable, o sea que esté compuesto por acciones argentinas, podría ser una buena posibilidad pensándolo en un horizonte de largo plazo, ¿no? Si vos me decís, mira, es dinero que yo lo voy a necesitar dentro de 6 meses, te diría entonces que busques un fondo común de inversión de renta fija, ¿no? Como los ok. hay, un fondo común de inversión que invierte en plazos fijos, en colocaciones de renta fija que tienen poco riesgo, poca volatilidad, que las cuotas partes van aumentando un poco todos los días, que en estos momentos deben tener, sí, tiene una rentabilidad aproximada del 24-23%, muy similar a la del plazo fijo, anual, ¿no? En términos anuales, similar a la del plazo fijo, pero con la ventaja de que tenés liquidez inmediata, o sea que podés sacar el dinero en 24 horas cuando en un plazo fijo tenés que esperar la fecha de vencimiento. Entonces, depende el horizonte de planeamiento, o sea, depende cuánto tiempo puedas dejar ese dinero en el fondo común de inversión, yo me inclinaría o bien por un fondo común de inversión compuesto mayoritariamente por acciones argentinas, o sea, de renta variable para el largo plazo, o uno compuesto de renta fija y poca volatilidad de precio. Dale, bárbaro, gracias. No, de nada, Ignacio, gracias. Daniel Carranza, habilito ahora a hablar. Sí, A adelante, ver Daniel. si él habilita su micrófono. Son un par de pasos, por eso por ahí demora. Lo esperamos, no hay problema. A ver si Daniel, que tiene que habilitar el micrófono para poder que lo escuchemos. Sí, Ahí está, y Daniel. ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes, Daniel? ¿cómo le va? Hola Un Nico, un gusto. gustazo, la verdad que siempre escucharte, de acá Río Cuarto, Córdoba. Encantado, Daniel. Fuerte. Nico, invertir en CEDARs, ¿a qué nicho preferentemente hoy apuntarías? Bárbaro. Sí, está buena la pregunta porque a pesar de toda esto que hablamos de las variaciones de precio de las acciones y de que esta disociación entre la economía real y la economía financiera en Estados Unidos y todo, sin embargo hay sectores que para mí tienen mucho potencial también para el mediano y largo plazo, ¿no? Porque yo creo que esta pandemia lo que está haciendo es acelerando un cambio de paradigma que ya se venía dando, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, lo que es nuestra vida digital, ¿no? Estamos teniendo ahora mismo una reunión virtual por Zoom, seguramente
muchos de ustedes hace un mes ni se imaginaban estar utilizando esta plataforma y comunicándonos desde Río Cuarto a Capital Federal y Rosario, esta triangulación que estamos haciendo de distintos lugares del país o del exterior. Esta forma parte de nuestra nueva vida digital que estamos teniendo y que la pandemia de alguna manera nos compulsa a meternos de lleno en esta nueva vida digital, ¿no? Entonces, justamente los proveedores de esto, no necesariamente Zoom Technology, pero sí, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, empresas que tienen que ver con todas estas cosas, Apple, todas las empresas de tecnología, pero hay que ver bien de qué segmento y de qué sector, me parece a mí que son muy importantes. También hay un sector con mucho crecimiento que tiene que ver con lo que es los nuevos mecanismos de pago, ¿no? Square es una empresa americana que es de Jack Dorsey, el mismo fundador uno de los fundadores de Twitter y que es el que es ahora el CEO de Twitter, que es una empresa que anda muy muy bien en Estados Unidos en todo lo que es transferencias, pagos electrónicos. Me parece que es una alternativa que hay que mirar como muchas otras, PayPal, todo lo que ya se conoce. Y de todas estas que nombramos, hay que ver cuáles son las que cotizan como CDR en la bolsa de comercio. Algunas están, sobre todo las más grandes, otras no. Pero yo te invito, Daniel, que después, si querés ver en mi columna del diario La Nación, vas a poder ver ahí, de hace un par de semanas, yo escribí una nota de en qué empresas invertir en época de coronavirus, donde hago un resumen de cuáles son los sectores de mercado y también las empresas que tienen más potencial para aprovechar esta crisis que estamos viviendo. Bien, 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 bárbaro. Mil gracias, muy claro, como siempre. Buenísimo, gracias Daniel por tu consulta. Ahora voy a habilitar a Juan Cruz de la Giovana. Bárbaro. A ver si... Hola, buenas tardes. Nicolás, ¿cómo estás? Cruz, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero agradecerte por la claridad de exposición de los temas. Bueno, muchas gracias. Y la consulta es, en esto viene un poco a lo que preguntaba Daniel, ¿no? En esto de empresas tecnológicas y transformación digital forzada por la que estamos pasando, ¿cómo crees que juega la recesión económica que tanto se habla, ¿no? Que se viene a nivel mundial? Si estas empresas están indemnes a esto, o crees que igualmente pueden crecer. Sí. Un poco el concepto, ¿no? No, sí, pero a ver, obviamente eso va a depender mucho de la magnitud y el alcance que tenga el coronavirus y en base a eso seguramente vamos a ver cuál es la ramificación que tiene en toda la economía, ¿no? Pero yo diría que el tema de que cuando esta pandemia termine, nosotros vamos a volver a una vida que no va a ser la misma que antes, ¿no? Si antes nuestra vida era, por decir algo, 80% analógica y 20% digital, y ahora se transformó en 80% digital y 20% analógica, lo más probable es que volvamos a una vida que va a ser 50 y 50, ¿no? Entonces, en esa línea de razonamiento me parece que las empresas tienen mucho para ganar. Y vos fíjate que, por ejemplo, Amazon es una especie de pulpo que no tiene un solo nicho de mercado, sino que se mueve sus tentáculos de manera muy rápida y va captando determinados sectores, que puede ser el retail, que puede ser los servidores, que puede ser el e-commerce, etcétera, y donde entra genera un cambio importante. Facebook está haciendo algo parecido. Ahora anunció hace 2 días, y por eso las acciones estuvieron subiendo, que se mete en lo que es el e-commerce, ¿no? Algo que para Facebook no lo está, un mercado que todavía no está explotando. Tiene Facebook para este año o el año que viene el lanzamiento de su propio stablecoin, su criptomoneda Libra, que también puede ser algo disruptivo. O sea que las empresas como las que estamos hablando y muchas otras tecnológicas, van a tener
creo yo, un aumento de los usuarios, que se transforma en un aumento de demanda muy, muy fuerte, porque si pensamos que una gran parte de la humanidad va a empezar a consumir servicios digitales que antes no consumía, bueno, ahí claramente vemos como todo lo que es almacenamiento de servidores, pagos electrónicos, compras por internet, etcétera, me parece que tiene un amplio potencial que va más allá incluso de la crisis económica que se avecina. Obviamente que supongamos que lo que hablamos anteriormente, de que hay un divorcio entre la economía real y la financiera, y de repente esa postura se impone, y los inversores empiezan a ver que es ridículo que el precio de las acciones estén en el valor que están ahora en Estados Unidos, y se produce una caída muy fuerte en el mercado. Yo creo que obviamente esa caída, con efecto cascada, va a impactar en todas las acciones, porque cuando la bolsa cae fuerte no hay ningún refugio seguro. Cuando la bolsa cae, ni el oro se salva, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, en un primer momento el precio de las acciones pueden caer muy fuerte, pero yo creo que superado ese primer momento tendría que haber una recuperación de precios muy fuerte, y en base a eso estas empresas tecnológicas tienen un potencial muy, muy grande. Muchas gracias, Nicolás. Muy Gracias, claro, Juan. como siempre. Hasta luego. Adiós. Seguimos con Diego Chávez, espero haberlo pronunciado bien. Ahí habilito para que Diego haga su consulta, abriendo el micrófono. Bárbaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Diego, un gusto. Muy claro todo como siempre. Bueno, te sigo siempre y la verdad que, bueno, también las notas, todo a veces tenés una visión más amplia de todo, así que por eso me gusta escucharte. Gracias, No, yo Diego. un poco algunas de lo que te quería preguntar, la había levantado antes la mano, pero más o menos ya las contestaste, pero ya que me tocó el micrófono, te quería preguntar si vos tendrías que armar hoy una cartera equilibrada, teniendo en cuenta que, bueno, viste, los rendimientos de los activos en el mundo están por el piso, si hablamos de bonos y todo eso, y más allá de que algunas cosas las dijiste, invertir en bitcoins, una parte del portafolio, el 25%, o 25% de acciones, algunas acciones argentinas, pero si tenés que armar un portfolio más amplio para que sea equilibrado, ¿cómo lo armarías y con qué tipos de activos pondrías bueno, en tu cartera, digamos, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, esto es un tema importante, que es que en lo que respecta a las inversiones y a los portafolios, no se puede, es muy difícil generalizar, porque vos seguramente, Diego, tenés un perfil riesgo-rentabilidad, o sea, una aversión al riesgo que seguramente sea muy difícil a la que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Y a la que tienen muchos. Entonces, es difícil llegar a una conclusión general, pero yo te digo lo que haría yo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, yo pienso que un inversor bursátil de largo plazo nunca tiene que estar 100% cash ni 100% invertido, ¿no? Son dos extremos que no se deberían dar. Si vos sos un inversor bursátil y generás ingresos pasivos en la bolsa, invertís en la bolsa, etcétera, vos sabés que en Estados Unidos, estamos hablando más que nada, ¿no? La trayectoria de precios históricamente siempre es ascendente en la bolsa americana, con algunos periodos en los cuales se producen caídas fuertes. Entonces, si vos sabés que siempre es ascendente, el estar 100% cash, por ejemplo, con un alto porcentaje de cash mayoritario, de alguna manera vos lo que estás diciendo es que vas a acertar en el timing, ese momento de caída, y después vas a poder salir a comprar antes de que rebote, y esas cosas difícilmente pasan, y menos para alguien que no está todo el tiempo metido en esto. Entonces, dicho esto, por más de que yo, como le dije recién, tengo una visión pesimista para la economía americana y para la bolsa americana, un poco más optimista para la Argentina en términos de que venimos, ellos están en el 7º piso y tienen mucho para caer, nosotros estamos asomando la cabeza del primer subsuelo, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que en estos momentos los porcentajes, a ver si con esto contesto tu pregunta, serían aproximadamente un 55% invertido entre acciones, bonos. Cuando hablamos de bonos tendremos que hablar de empresas
que no estén en situación digamos, en estrés financiero, o sea, obviamente no empresas de aviación, empresas de turismo y todo eso en este momento, pero un 55% invertido entre acciones, bonos, Bitcoin, etcétera, y yo en estos momentos tendría un 45% aproximadamente en cash para poder aprovechar oportunidades que creo que van a venir en el corto y mediano plazo. ¿Contesto con esto tu pregunta, Diego? Sí, sí, perfecto, claramente. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Nico, vamos con la última que la tengo por escrita, así ya te liberamos, que excedimos el horario que habíamos pautado. Esta es anónima, así que no pude habilitar el micrófono tampoco. Dice, si se llega a acordar con los bonistas, ¿considerás oportuno posicionarse de acá para adelante en bonos soberanos argentinos? ¿Cómo empieza si se llega a cortar con los bonistas? Acordar. No, si si se se llega acuerda con los Ok. bonistas. Sí, totalmente. Porque, a ver, a mí me parece que, sin meternos en discusiones políticas, ni temas ideológicos, ni nada de eso, a mí me parece que el partido al cual representa el actual gobierno tiene obviamente sus ventajas y desventajas, sus pros y sus contras. Pero una cosa que es cierta es que por lo menos durante los mandatos anteriores que tuvieron, estoy hablando de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, desde que arreglaron, digamos, y posteriormente, siempre cumplieron con todas sus obligaciones, o sea que son buenos pagadores y además tienen muy en claro que el dólar es la variable que hay que controlar en la economía, cosa que pareciera que otros partidos políticos no cuando asumen el poder, ¿no? Que liberan el dólar y todo eso. Entonces, me parece que siempre y cuando no pase un cataclismo o la pandemia y todas esas cosas que estuvimos hablando, sino que en situaciones normales, en donde esta pandemia va cediendo de a poco y esta cosa empieza a recuperarse, si hay un acuerdo con los bonistas, a pesar de que seguramente el precio de los bonos ya va a haber reflejado, ya va a haber subido y que puede haber incluso una caída en un momento por el viejo lema bursátil que se cumple siempre de comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Puede haber alguna caída en un primer momento. Me parece que van a ser tasas interesantes y que se podría, digamos, se van a cobrar esos cupones de acá en adelante. Obviamente, siempre tenemos que repetir manejando el tema de los porcentajes, no quiere decir esto que tengo que estar 100% invertido en bonos argentinos porque sería una locura, pero sí es para alocar una parte de tu portafolio de inversión. Nico, la última, viste, el bis de la música, porque Cristian me está pidiendo pista para preguntar, así que habilito a Cristian para hacer su consulta y ya con esta sí, te liberamos. A ver si Cristian habilita su micrófono para poder hacer la consulta. Ahí está habilitado, me parece. Sí, ahí está habilitado. ¿Cristian? ¿Nos escuchás, Cristian? Yo no lo puedo escuchar. A ver, vamos con Agus, que también levantó la mano. Ahí le estoy habilitando para que ella habilite su micrófono y consulte. Hola. Hola Agustín, te escuchamos perfecto. Genial. Quería saber qué opinás de los ETF y si recomendás alguno en particular. Bárbaro. Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? Bueno, los ETF es un instrumento súper útil para el inversor minorista, ¿no? Porque te da la posibilidad de poder invertir en un portafolio o algo diversificado a un costo comisional muy bajo. Y ahora ETF hay de todos los gustos, o sea que el ETF es un instrumento que se puede operar en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y que, por ejemplo, para poder explicarlo, porque por ahí hay mucha gente que no entiende esto, pero muy, muy simple y muy rápido.
yo hablé del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Es un índice que de alguna manera va reflejando la variación de precio que tienen sus componentes con distinta ponderación y te da un resultado. Si el Standard & Poor's 500 subió 1%, quiere decir que en promedio las 500 empresas que componen ese índice subieron un 1% en promedio. Alguna bajó un 2%, otra subió un 3%, digamos, ¿no? Bueno, entonces el SPY, el SPDR, como se conoce, es el ETF del Standard & Poor's 500. Y ese ETF uno lo puede comprar como si fuese una acción, cotiza con puntas compradoras y vendedoras como si fuese una acción, y tiene un solo gasto comisional en vez de 500 acciones que tendría que comprar para replicarlo, y estás atado a lo que haga todo el índice y eliminás lo que se llama el riesgo propio, ¿no? El riesgo propio es que si vos compras acciones de una empresa, esa empresa quiebra y perdés todo. En cambio, si compras el ETF del Standard & Poor's 500, para perderlo todo tendrían que quebrar las 500 empresas más importantes del mundo, con lo cual estaríamos en una guerra zombie ya directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ETF son una herramienta sensacional para los inversores minoritarios. Ahora, hay ETF de Bitcoin, hay ETF de petróleo, hay ETF del Standard & Poor's 500, como decíamos recién, hay ETF para todos los gustos y combinaciones, pero uno podría buscar, en base a lo que estuvimos hablando y analizando juntos en esta charla, de que, por ejemplo, un ETF de empresas tecnológicas que se dediquen a alguno de los nichos de mercado que recién vimos, o un ETF de Bitcoin, por ejemplo, aunque ahí estarías pagando un sobreprecio con respecto a comprar el Bitcoin directamente, ¿no? Son algunas de las opciones que en base a lo que estuvimos hablando se podrían evaluar, ¿no? Pero los ETF en general son para mí muy útiles para un inversor minoritario, para tener dentro de un portafolio de inversiones, y después hay que buscar cuál sería el sector, sabiendo que hay ETF para todos los gustos, que mejor representa mi visión de lo que puede pasar con el mercado y con la economía de ahí para adelante. Y otra cosa importante para terminar sería que hay que fijarse bien siempre el track record de los ETF, o sea, cuánto tiempo tienen de vida, hay que fijarse si son líquidos o no, o sea, cuánto volumen operan por día, y sobre todo mirar lo que se llama el tracking error o el error de traqueo, porque el ETF siempre busca replicar a un activo subyacente, digamos, ¿no? En el caso que vimos recién, el SPY, el SPDR, replica el Standard & Poor's 500. Si el Standard & Poor's 500 sube 2%, el SPY sube 2% y así sucesivamente, ¿no? Si baja 3, baja 3. Pero el tracking error se produce cuando ese ETF falla en replicar al activo que tiene que replicar, ¿no? Y ese tracking error puede ser muy chico, marginal, insignificante, o puede ser importante ir ampliándose con el tiempo, con lo cual vos compraste, suponete, el uso, que es el ETF de petróleo, USO, buscando estar atado a la variación del precio del petróleo, y de repente te das cuenta que tiene un tracking error muy grande, como realmente lo tiene este ETF, por eso lo tomé de ejemplo, y terminás atado a una inversión que si el petróleo sube 3%, uso sube el 1,5%, pero si el petróleo baja 5%, uso baja 10%. Entonces terminás perdiendo dinero simplemente por un tema técnico que tiene que ver con verificar antes de invertir todas estas cuestiones. ¿Contesto con esto tu pregunta, Agustín? Sí, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Agus. Bueno, Nico, te agradezco. La verdad es que la gente participó un montón, hubo un montón de preguntas. Yo preferí habilitarlos para que te puedan preguntar en vivo, pero bueno, se nos hizo un poquito tarde. Me parece que estuvo excelente tu charla, muy interesante. Así que, bueno, nada más que agradecerte esta charla virtual. Bueno, muchas gracias a vos, Julia, gracias a Punto Biz por la oportunidad, y gracias a todos los que se conectaron y hicieron todas estas preguntas. Estuvo muy buena la charla, muy rápida, muy dinámica. La parte que yo más disfruté fue el intercambio con ustedes y las preguntas y eso. Así que bueno, gracias, y seguramente nos veremos en otras oportunidades.
Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias a todos, los invitamos para la semana que viene. También martes y jueves vamos a estar teniendo lindas e interesantes charlas que ya las vamos a poner en .bis.com.ar para que se puedan inscribir. Muchísimas gracias a todos.